Ok, entonces, en algunos textos, ustedes van a ver que les piden percentiles. Sí, suena un poco raro, pero es la verdad. En algunos textos ustedes van a ver que les piden percentiles o inclusive le piden la mediana. Y para aclarar, la mediana es nada más y menos que el percentil 50, ¿no? Y en algunos textos de variables aleatorias o de distribuciones, le van a pedir que usted calcule el percentil. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda, cómo puede plantear ese texto de tal forma que usted llegue a la conclusión que le están pidiendo un percentil. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces vamos. Cuando nosotros vimos este tipo de planteamientos, el de las cajas, en la que yo les enseñaba que ustedes tienen el punto inicio, el punto final y todo eso. Inicio, el fin, el inicio, el fin. Aquí tienen el punto de interés. Y ustedes tenían un porcentaje acumulado, ya sea en la región de zona de menores o zona de mayores, ¿no? Recordamos que a esta zona le llamaban la zona de menores, y a la otra zona le llamaban la zona de mayores. ¿Ya? Bueno, esta zona de menores y esta zona de mayores, recordemos que tienen un valor acumulado. ¿Qué lo debe entender el texto, no? El texto es el que debe entender esa parte. Ustedes podrían tener aquí este W acumulado, que en muchas ocasiones estaba expresado en porcentaje, ¿no? En el texto le saben dar como un porcentaje. Y lo mismo acá, ¿no? Suelen tener un W acumulado, que ese W acumulado realmente es una proporción, es una probabilidad, ¿ya? Solo que está de manera acumulada. Suele estar expresado en porcentaje. Ok, entonces, eso de ahí, usted lo suele tener presente y ya sabemos que cuando está en esta región se denota como la probabilidad de la variable, digamos que X es la variable. Digamos que X es la variable, ¿ya? Entonces, esto es lo que usted conoce y esta vendría a ser su incógnita, el punto de interés. Si usted lo ve de esta forma, ¿sí? Téngalo por seguro que este incógnita vendría a ser el percentil W. ¿Ok? Como le digo, este W suele estar expresado en porcentaje. O sea, en base 100. ¿Ok? Es cuando usted lo vea de esta otra forma, cuando esté acá el punto, realmente no va a haber directamente un percentil. Lo que usted va a ver es esto. Sin embargo, usted podría tratar de visualizar como un percentil si es que estuviera desde el punto de vista de una variable continua. Porque en discreta no se puede hacer eso. ¿Ya? Préstenme atención. Entonces, recordemos una propiedad. Una propiedad que ya hemos venido viendo.
que se llama la famosa propiedad del complemento. Quienes saben, esto se la ha venido dando a cada rato en clases, ¿no? A cada rato hemos venido hablando de la propiedad complemento en clases. No es la primera ni la última vez que vamos a hablar de la propiedad complemento. Entonces, usted lo que podría hacer es esto despejar. Y le va a quedar lo de aquí, ¿no? ¿Ok? Y obviamente aquí sería 1 menos WP, que le vamos a llamar K. ¿Ok? Si la variable es continua, ¿verdad que le estoy diciendo clarito? Si la variable es continua, nos va a servir para todas las variables, no para la discreta. Recordemos esta propiedad maravillosa que la hemos venido utilizando y la vamos a seguir utilizando de variables continuas. ¿Sí? Cuando tenemos una variable continua, no importa si el punto está incluido o no está incluido, porque va a ser técnicamente lo mismo o similar. Verán que esa es una propiedad propia de la variable continua. No sirve para el resto de variables, por si acaso. Entonces, si tenemos una variable continua, yo puedo hacer esto. Y nuevamente, este punto de interés es la incógnita. ¿Ya? Y esta acá, como les digo, suele estar expresado en base 100. En términos de porcentaje. Y esto vendría a ser, entonces, su incógnita vendría a ser el percentil KS. ¿Sí? Es como que le estuvieran diciendo que calcule el percentil K. Preguntas, ¿algo que no haya quedado claro? O inclusive le puede decir directamente el texto, calcule el percentil. Directamente le puede decir el percentil, calcule el percentil, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿A alguien que no le haya quedado claro esta parte? El requisito, entonces, en conclusión, cada vez que usted tenga este tipo de razonamiento o análisis, donde usted conoce el porcentaje acumulado, vamos a colocarle W, pero usted sabe que también puede ser K, ¿no? Luego de hacer todo este análisis. ¿Ya? ¿Ok? Obviamente cuando esté en probabilidad o en una proporción, lo deja en términos de proporción o de frecuencia. Pero cuando ya quiera establecer el análisis, que su incógnita está aquí, ya lo deja expresado en términos de porcentaje. ¿Ok? ¿Sí? Y el requisito súper mega que importante es que esté menores o iguales. ¿Sí? No puede estar menores. Por eso, cuando usted tiene el planteamiento en esta región, no lo puede como tal ver desde el punto de vista discreto. Lo puede ver desde el punto de vista continuo. ¿Sí? Preguntas, algo que no haya quedado claro. Para quienes no se acuerden cómo colocar ese porcentaje, había un trabalenguas, que yo les dije cuál era el trabalenguas que les ponían en sus evaluaciones. ¿Sí? ¿Cuál es el trabalenguas? El más alto, de hecho eso es lo que representaba el punto de interés, es el más alto, el mayor, el más grande, etc.
o todo lo que tenga que ver con esas palabras de la zona de menores. Algo similar pasa cuando usted tiene con las otras palabras, ¿no? Por ejemplo, el más bajo, el pequeño o el menor, o inclusive la palabra máxima. Acá arriba también pueden encontrar la palabra máximo, o inclusive pueden encontrar la palabra mínimo acá abajo, ¿sí? Menor, pequeño, mínimo, de la zona de mayores, ¿ok? Esas son las palabras que le dan a entender a usted en dónde podría usted ubicar ese porcentaje, ¿sí? Preguntas, ¿por qué? Porque cuando usted tenga la cajita, le digo que es importante hacer la caja. Cuando usted tenga la cajita, entonces, bueno, usted ya sabe cómo se completa esta cajita, el inicio, el fin. Usted le completa zonas menores y zonas mayores. Esta primera parte le da a entender que el punto está aquí, ¿no? Aquí va el porcentaje acumulado. Le da a entender que acá está el porcentaje acumulado. ¿Ya? Eso para que quede como tipo resumen. Dicho todo esto, entonces vamos a hacer ejercicios donde vamos a leer el texto y vamos a plantearlo, ¿sí? Como siempre les he venido diciendo, no se trata de hacer a lo loco estos problemas. Se trata de ir reflexionando punto por punto, coma por coma y entender el texto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo pudiera venir y bla, 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 rayarles la pantalla a lo loco. No es mi objetivo. Y yo esto ya me lo sé, pero necesito que ustedes lo dominen bien. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Vamos entonces con unos ejercicios y cualquier cosa me avisa con confianza. Vamos con el equipo, por favor. Yo quiero que ustedes me ayuden viendo si este ejercicio es percentil y qué tipo de percentil sería en caso de que sea una variable continua. Yo no puedo simplemente leer el texto y decir que es una variable continua. O sea, sí podría, pero lo que más se recomienda es que vean la función de probabilidad o la función de distribución acumulada. Que ustedes con ello pueden decir si es variable continua o es variable discreta. Cuando lean un texto, no digan directamente si es variable continua o discreta. ¿Ok? Porque la forma de tratar a una variable discreta es diferente a tratar a una variable de continua. Entonces, todo depende de su problema. Yo sé que ustedes muchos van a leer el texto y van a decir, ah, pero el peso es una variable continua. Sí, o sea, sí. Pero tiene que ver usted cómo está definida su función de probabilidad, cómo está definida su función de distribución acumulada. ¿Sí? Una vez que usted ya vea esa parte, usted ya comienza a tratar su ejercicio de acuerdo a su presentación. Porque no es lo mismo trabajar con una variable discreta que con una variable continua. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo voy a colocar aquí. Aunque el texto sugiere que el peso es variable continua, esperaré a visualizar su presentación. ¿Ok? Cuando me refiero a su presentación, me refiero a su función de probabilidad, a su función de distribución acumulada, o inclusive desde el punto de vista de las tablas de frecuencias, la tabla de frecuencia. Porque también no es lo mismo trabajar con una tabla de frecuencia de variable discreta que de variable continua. Y hago énfasis en eso porque espero que no se hayan olvidado tablas de frecuencia, porque eso lo vamos a utilizar para el final de la materia. Al final todo se mezcla.
No es que ya pasó tablas de frecuencia y ya me olvidé. Mentira. Usted sigue utilizando tablas de frecuencias al final. ¿Ya? De pilas. Todo eso tiene que tiene que ir recordando. Vamos entonces. Entonces, el peso, hacemos la cajita, como les había dicho, y mi objetivo ahorita realmente es que usted me diga qué percentil es. ¿Ya? O sea, y si es que es un percentil. ¿Ya? Eso es lo que quiero que usted haga en este ejercicio. Entonces vamos, hacemos la cajita. Este es el inicio. Este es el fin. Este es el inicio. Este es el fin. Colocamos el famoso porcentaje acumulado, que aquí está la clave. Dice, el mínimo peso observado en el 25%. Nos habla de mínimo. Como es mínimo, esto va en la zona de mayores. Entonces, ¿dónde va este porcentaje acumulado? Aquí. Que como les digo, lo dejamos en términos de proporción cuando lo vayamos a colocar como probabilidad. Entonces, ya que está aquí, es técnicamente lo que les puse acá arriba. Aquí ustedes van a encontrar en la zona de mayores cómo se vería el planteamiento. El planteamiento se ve de esta forma. La incógnita es el punto de interés, por si acaso. Entonces coloquemos el punto de interés y usted lo que conoce es el porcentaje acumulado. 0.25. ¿Ok? Esto es lo que técnicamente le está pidiendo el profesor. ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo bien, profe. La incógnita no es el porcentaje, no es la probabilidad. Esta es la incógnita. Esto usted ya conoce. Y a partir de esto usted hace todos los cálculos. ¿Sí? Por si acaso. Vamos con esta parte de acá abajo. El máximo peso observado en el 30% de las personas con menor peso. Entonces, esto lo colocas aquí. ¿Ok? No te olvides que aquí está tu punto de interés. Usted completa como que quiera ser más detallista en la tabla. Usted puede ser un poquito más detallista. Colocar cuáles son de menores, cuáles son de mayores. Bueno. Entonces, como está aquí, mire, porque estamos trabajando con el máximo de la zona de menores, está aquí. Entonces, el planteamiento correcto sería de esta forma. ¿Ya? Y la incógnita no es la probabilidad. Usted ya conoce esa probabilidad. Su incógnita es este punto. Que para diferenciarlo del punto de arriba, vamos a llamarle asterisco. Porque no vayan a pensar que es el mismo punto. Mucha gente dice, ay, pero este Kizuki está tanto arriba y está acá abajo. Es el mismo, no es el mismo. No es el mismo. Puede ser el mismo, pero no precisamente es el mismo ahorita. ¿Ok? Ahora, ¿le están pidiendo algún percentil? Sí. En este segundo literal, le están pidiendo a usted el percentil número 30. Calcule el percentil número 30. Solo que el profesor no le ha puesto directamente. Pero usted aquí está aquí dándose cuenta que lo que le están pidiendo es un percentil 30. Como les dije, es este W, pero lo dejamos expresado en términos de porcentaje, base 100. ¿Sí? Aquí está en base de proporción, pero aquí está en base de porcentaje. ¿Preguntas? Acá, ¿será que el profesor nos está pidiendo un percentil? Puede ser, como no puede ser. Todo depende de su presentación. Todo depende de su presentación. Si la variable a usted hacer el cálculo se da cuenta que es una variable continua, entonces ahí podría aplicar todo lo que vimos acá arriba. La propiedad del complemento, bla, 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 bla. Y se da cuenta que le están pidiendo también un porcentaje. Entonces vamos a colocar aquí. Y que quede claro que depende de su presentación. No es que siempre se pueda hacer esto. Si la variable, y de hecho aquí, por favor,
Vamos corrigiendo porque la variable no es X, sino la variable Y. Le vamos a cambiarle aquí en vez de la X, vamos a colocarle la letra Y. Ya, esa incógnita sí pueden colocarle cualquier letra. Sí, si quieren también pueden colocarle Y sub I, Y sub T. Pero esa incógnita, eso no importa, eso lo pueden colocar como cualquier letra. Pero la variable sí tiene que ser la misma variable, ¿no? Sigamos. Si la variable es continua, entonces hacemos técnicamente lo que ya sabemos, ¿no? Esto de aquí, ¿cómo se puede escribir? Se puede escribir como, o podemos plantear esto, ¿no? Bueno, sí, sí está bien. Más la probabilidad, la variable menor es que el punto de interés, y esto es igual a 1, entonces la probabilidad de Y menor es que el punto sub 1, y dado que la variable es continua, yo puedo hacer esto. Recuérdense que la propiedad de continua es que el signo mayor es semejante al signo mayor igual y el signo menor es semejante al signo menor igual. ¿Ok? Entonces esto nos quedaría como 1 menos la probabilidad de la variable menores que mayores iguales que el punto de interés, que en este caso es 1 menos 0.25, o sea 0.75. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Sí. Y en el mejor de los casos, el profesor le está pidiendo entonces que usted calcule el percentil 75. ¿Sí? El profesor le estaría diciendo, calcúleme por favor el percentil 75. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, esto de determinar el punto ya lo hemos venido haciendo. ¿Sí? Igualmente con todo lo voy a ir recordando. Vamos. Porque a veces dicen, pero ¿cómo calculo esos percentiles en las funciones de probabilidad? ¿Cómo lo calculo? ¿Es imposible? No. ¿Ya? De hecho, lo que más saben pedirle es en las continuas. En las discretas casi no saben pedirle que calcule el percentil. Más saben pedir en las partes continuas. Y es justamente porque usted, cuando esté haciendo el texto, tiene que hacer este análisis adicional para que se llegue a la conclusión que es un percentil. ¿Sí? Pero igualmente, con todo vamos a hacer un recorderis cómo calculamos esos percentiles en las variables aleatorias, que obviamente eso le va a servir para la parte eh, de las distribuciones también, ¿no? Recordemos que esos capítulos son muy juntos. Vamos entonces. Cuando usted tenga una función de densidad, cuando usted tenga una función de densidad y tenga una variable continua, ¿ok? Y bueno, luego usted se haya dado cuenta que le están pidiendo un percentil, tal y como hemos visto ahorita, le están pidiendo un percentil W, que esto se representa como la probabilidad de la variable menores o iguales que este punto de interés incógnita, es igual a este W. ¿Ok? Ya sabemos que todo esto, ¿qué significa? Entonces usted puede establecerlo como una integral. ¿Sí? Donde obviamente su incógnita va a ser este punto X sub I, y aquí vamos a tener nada más y menos que su valor de nada más y menos que de proporción. Aquí sí déjelo por favor en proporción. Acá lo deje en términos de base 100, pero acá lo deje en términos de proporción. ¿Por qué? Porque es una probabilidad y las probabilidades van de 100 a 1, de 0 a 1. ¿No? ¿Ok? Entonces, así es como usted calcularía ese punto incógnita desde el punto de vista de las variables continuas. ¿Sí? Desde la perspectiva de variable continua. Esa es una forma. Otra forma que podría hacerlo es acordándose de esta otra propiedad que también la hemos venido viendo. La función de distribución acumulada es igual a la probabilidad de la variable menores o iguales que X sub I
Entonces, el requisito súper importante es que el punto esté incluido. Y es por esa razón que entonces la otra forma es, teniendo la función de distribución acumulada, reemplazar. ¿Ok? Reemplazar y despejar. Muy bien, ¿no? Ajá. Eso. No sé si tengan alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Esto ya lo hemos venido haciendo. Solo que como tal el texto no le venía diciendo que calcule un percentil. Pero en el peor de los casos ya le dicen calcule un percentil. O usted lee el texto y lo puede plantear como un percentil. Y ya podría hacerlo. Digo eso porque en variables casi no saben pedir eso, más saben pedir en la parte de las funciones de distribución, pero sí también se puede pedir en variables. Si hay profesores que saben pedirlo en variables aleatorias. ¿Ya? ¿Algo que no haya quedado claro, chicos? ¿Cómo calculábamos esos percentiles desde el punto de vista de variable continua? ¿También se puede hacer para discretas? Sí, pero no les suelen pedir la verdad. No les suelen pedir para variables discretas. ¿Sí? Más saben pedir esto para variables continuas. Pero en variables discretas también le voy a dejar por acá abajo por cualquier cosa. Pero no les saben pedir. Más saben pedir para variables continuas. Para variable discreta, obviamente usted no tiene como tal, usted no tiene como tal, eh, no tiene como tal la no tiene como tal integral, tiene la sumatoria. Entonces, por eso es un poco de cuidado, ¿no? Por eso es un poco de cuidado. ¿Ok? Entonces, en la variable discreta, cuando usted tenga la función de densidad o la función de probabilidad, que también se la puede ver de esta forma, realmente la notación que se suele dar cuando usted ya tiene esta representación es así mismo, una sumatoria, ¿sí? Hay que ver una sumatoria de valores que tomen menores que esto de aquí. Entonces, usted tiene que sumar las probabilidades que lleguen a ese punto de interés. Va a haber ocasiones que ni siquiera lleguen a ese punto de interés. ¿Sí? Ni siquiera lleguen a ese punto de interés. Entonces, lo más cercano, ¿sí? X sub y será lo más cercano a ese valor acumulado. ¿Ok? Y recomiendo solo hacerlo con la función de probabilidad, porque con la función de distribución esto se vuelve un poquito más, todavía más abstracto. Por eso solo lo recomiendo solo hacerlo con la función de probabilidad. A diferencia de la continua, que usted lo puede hacer tanto con la función de densidad o lo podría hacer con la función de distribución acumulada. Acá solo le recomiendo que lo haga con la función de probabilidad, porque realizar el razonamiento a partir de la función de distribución, no digo que es imposible, pero se vuelve un poquito más abstracto. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. ¿Todo está claro, chicos? ¿Todo está claro? Bueno, por si acaso, ahí me avisan cualquier cosa. ¿Ok? Ahí me avisan por favor cualquier cosa. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rapidito, un ejercicio cortito, donde usted va a poder determinar percentiles con estas funciones. ¿Ya? Vamos con el de aquí, por favor. Vamos con este de aquí. Sea la siguiente función de probabilidad, ¿ok? Sea la siguiente función de probabilidad. En el literal A, usted me va a determinar si sea la siguiente función de probabilidad de
el número, no, ¿de qué puedo ponerle? Dejen ver qué le puedo poner para ir utilizando esta parte de la aplicación. Digámosle que es el tiempo de espera en minutos para la llegada de autobús. ¿Sí? O el tiempo de espera, cualquier cosa. Esa es la función de probabilidad de el tiempo de espera en minutos de una línea de autobús. ¿Ya? ¿Sí? Va. Excelente. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el mínimo o cuál es el máximo? ¿Cuál es el máximo tiempo de espera del 40% de mayor tiempo que se espera? ¿Ya? Vamos con este ejercicio literal A y también con un literal B, rapidito. ¿Cuál es el mínimo tiempo de espera de 70% de tiempo que más se tarda? Ya, vamos con este ejercicio, por favor. Uno rapidito como para verlo, inclusive les puse una función de probabilidad muy sencilla. Nosotros hemos venido trabajando con funciones de probabilidad mucho más completas, por si acaso. Va. Ok, usted ya sabe, a estas alturas no me voy a poner a hacer eso, ya hemos visto, para mí sería una pérdida de tiempo. Usted sabe que tiene que verificar que eso sea una función de probabilidad, saber que se cumplan sus propiedades. Eso le hace a usted, por favor. Yo no quiero perder el tiempo haciendo eso. ¿Ok? Pilas con eso. Vamos a lo que nos interesa. Entonces, una vez que usted primero define la variable, que definir la variable es lo más fácil del mundo. ¿Qué es lo que nos está pidiendo de variable? ¿O cuál es la variable? Lo que yo les había comentado en una clase pasada. ¿Qué representa esa función? ¿Ok? Ya sea de probabilidad o ya sea función de distribución acumulada. Esto a usted le da a entender cuál es la variable. Entonces, en este caso, ¿qué representa esta función de probabilidad? Representa el tiempo de espera de una línea de autobús. Entonces, colocamos tiempo de espera. ¿En qué? En minutos. Excelente, muy bien. Al plantear y leer el texto, por si acaso las unidades, por lo general a mí me gusta dejarlos al final, como les había comentado, ¿no? Si alguien lo quiere dejar aquí, puede hacerlo, pero a mí me gusta dejarlas siempre al final. Bueno, entonces haciendo la cajita, tal y como hemos venido viendo, ¿dónde va a estar este porcentaje? Creo que es muy obvio que ese porcentaje va a estar aquí, ¿no? Usted ya sabe por qué. Entonces, esto sería la probabilidad de la variable, menores o iguales que el punto de interés, que en este caso su incógnita es esta, el porcentaje ya le están dando, y le queda de esta forma, ¿no? En otras palabras, el profesor le está diciendo, calcule el percentil 40. En este texto literal, el profesor les decía, calcúlame el percentil 40. ¿Está claro que eso es lo que le pedía el profesor?
Muy bien. No voy a resolverlo, usted lo hace, voy a dejar planteado. Desde menos infinito hasta este punto desconocido, y técnicamente tiene que dar este valor de 0,40. Es muy similar a lo que hacemos en las funciones de distribución acumulada. Se hace su recta. Y usted tiene que determinarlo desde el menos infinito hasta este intervalo. ¿Por qué hasta este intervalo? Porque hasta este intervalo solo existe la definición. Entonces, parte la integral y le quedaría desde menos infinito hasta cero. Ya sabemos que aquí tenemos 1 y fuera de este intervalo tenemos el 0. Y aquí sería el punto de interés y aquí estaría 1 diferencial de x y es igual a 0,40. Resuelve eso y tiene el famoso punto de interés, que es su incógnita en este problema. Preguntas, por favor, algo que no haya quedado claro. Por si acaso la variable es continua, ya sabemos por qué no. A estas alturas no me vengan a decir, Juan Carlos, ¿por qué la variable es continua? ¿Por qué la variable es discreta? Ya hemos venido viendo bastante de esa parte, ¿no? ¿Sí? ¿Algo que no haya quedado claro? Ahí usted despeja. Obviamente usted sabe que esto se hace cero y solo tiene que calcular esta integral y despejar. Está muy fácil, de hecho. Vamos a verle acá. El mínimo tiempo de espera del 70% de tiempo que más se tarda. Hacemos la cajita. Buscamos este porcentaje que sería más o menos por aquí. Sí, ¿no? Nos dice el mínimo tiempo de espera, va aquí el porcentaje. Por tanto, esto nos quedaría como la probabilidad de la variable mayores o iguales que un punto de interés. No es el mismo punto de interés de arriba, es otro punto de interés. Ponle inclusive otra letra. Si alguien quiere colocarle la letra Y, póngale. Pero con tal que se dé cuenta que no es el mismo punto de interés de arriba. A colocarle X sub y asterisco. Si alguien quiere colocarle otro punto, otra letra, también es válida. Con tal que se dé cuenta que no es el mismo punto de interés de arriba. ¿Ya? Y ahora, como estamos frente a una variable continua, la función de probabilidad, la presentación es de una variable continua. Dado que X es una continua, entonces podemos aplicar esta propiedad del complemento. Bueno, la propiedad del complemento realmente siempre se la puede aplicar. Lo único nuevo es que como es continua, el signo menor es semejante al signo menor igual. ¿Estás de acuerdo? Dado que es continua, el signo menor es semejante al signo menor igual, o el signo mayor es semejante al signo mayor igual, y esto vendría a ser 0,70, perdón, 1 menos 0,70, o sea, 0,30. ¿Sí? 1 menos 0,70, eso da 0,30. Y esto lo dejamos en términos de base 100. Entonces, lo que le está pidiendo aquí el profesor es que determines el percentil 30. ¿Está claro que el profesor lo que le está pidiendo aquí en el ejercicio es calcúleme el percentil 30? ¿Alguien se le complicó?
¿Alguien se le complicó? Muy bien. Y luego, obviamente, tiene que hacer la integral, ¿no? Como le había enseñado en la parte de la integral. ¿Cómo determinamos este percentil 30 o cómo determinamos esto aquí? Ya lo hemos venido viendo y lo vamos a hacer rápido. ¿Ya? En este caso sería 0,30, entonces sería desde menos infinito. Ya les dije, ¿no? Siempre hasta donde hay una ley de asignación, que aquí es donde hay una ley de asignación. Esta de aquí no, donde están los ceros no se considera ley de asignación. Porque realmente es una ley de asignación nula, pero no se la considera, se consideran las válidas. Ya. Partimos la integral, ya les había dicho que la integral siempre se parte en estos puntos, intriga, siempre. ¿Ya? Y ahí despeja y encuentra el punto de interés. Eso era todo. No sé si tengan alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente, chicos. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? No está muy complicado, sí. No, no está complicado, ¿no? Parece que no está complicado. Solo es de ir viéndole bonito y cualquier cosa que no se entera, sí, como les digo, me avisan con confianza. ¿Sí? Me dice, Juan Carlos, la verdad no te entiendo, no hay problema. No tienes por qué entenderme a la primera. Esto es con práctica. Vamos a hacer uno rapidito, pero desde el punto de vista discreta, y con eso ya pasamos a hacer puras pruebas pasadas. ¿Estamos de acuerdo? Las pruebas pasadas que quiero ir haciendo son de todos los temas. No sé si a todos ya les tomaron la prueba de variables aleatorias. Tengo entendido que algunos todavía no. ¿Sí? ¿Ya les tomaron variables aleatorias a todos? ¿O todavía no? ¿A todos ya les evaluaron variables aleatorias? Porque si ya les valoran variables aleatorias, entonces ¿para qué voy a hacer ejercicios de variables aleatorias? Me pongo solo a hacer ejercicios. A mí sí me evaluaron. Ya, ya le evaluaron. ¿Quién es su profe? Diego Velázquez. Ah, ya. Pero él toma facilito. Él no toma tanto de pensar. Él toma más de conceptos. Bruno sí es el que toma de este tipo. Mantilla es la que toma de este tipo de razonamientos. En la que toca y leerle punto y coma. Pero igual, le sirve para la parte de las distribuciones, porque en distribuciones estos razonamientos sí se aplican bastantes. En distribuciones de ley le toca hacer esto. Va. Vamos entonces así mismo, ¿ya? Determine, sea la función de probabilidad, determine la, determine la mediana y el percentil. Déjenme buscar otro percentil que les pueden preguntar. Percentil 90. Vamos con el aquí, ¿ya? Le van a pedir la mediana y el percentil 90. Sigamos. Entonces, como le están pidiendo la mediana y el percentil 90,
el percentil, ya les comencé diciendo inclusive en la clase, el percentil 50 es igual a la probabilidad de la variable menores o iguales que el punto de interés, esto es igual a 0,50, ¿no? Recuerden que la mediana es lo mismo que el percentil 50, por si acaso. ¿Ya? Aquí le están pidiendo el percentil 50. Entonces aquí toca verle con cuidado, no es difícil, pero realmente esto casi no saben tomar. Creo que solo una vez tomó y tomó un profesor que ya se fue de la poli. Entonces, ¿cómo se puede ver esto? Usted tiene los porcentajes, las probabilidades, en términos de probabilidad, tiene que ir sumando hasta que le quede 0,50. Entonces, mire, si usted suma el 0,15 al 0,35, ¿cuánto le queda? Creo que es muy evidente que es 0,50. Entonces ya está. ¿Hasta dónde usted sumó? Hasta el punto 2. Entonces, la probabilidad de la variable menores o iguales que 2 nos queda 0,50. Hace la comparativa y por lógica, entonces, este 2 tiene que ser igual a ese punto de interés. Y esa es la respuesta literal A. El percentil 50 es igual a 2. ¿Preguntas? Sí, es de ir jugando y tomándole. Vamos con el percentil 90. Para el percentil 90, que es 0,9, ¿no? Ya. Para el percentil 90, lo mismo, hay que ir jugando con las probabilidades. 0,15 más 0,35 más 0,60. ¿Cuánto le queda a eso? Creo que todo el mundo se da cuenta que eso le queda 0,8. Y acá 0,15 más 0,35 más 0,30 más 0,20. Creo que todo el mundo se da cuenta que eso le queda 1. Entonces, mira, no hay forma directamente de calcular este 0,90. Ninguno de ellos te da directamente la probabilidad de 0,90. Sin embargo, es lo que yo les comentaba acá arriba. Ustedes tienen que ver lo más cercano a ese valor acumulado. Lo más cercano. ¿Cuál es el más cercano a 0,90? Y muchos me van a decir, es el 1, es el 0,8. De hecho, ambas están a 0,11 de distancia, ¿no? Porque si tú le sumas aquí 0,1 te queda 0,90 y aquí le sumas 0,1 te queda 1. Entonces quiere decir que ambas están a 0,1 de distancia. Ambas están lo más cercano posible. Pero aquí es donde va el razonamiento del ingeniero. Es el más cercano posible, pero yéndose para la zona de menores, o sea, retrocediendo. Para acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso lo vamos a colocar aquí adicionalmente. Es lo más cercano a ese valor acumulado, ¿sí? Desde el punto de vista de menores. O sea, tiene que ir retrocediendo. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta. Entonces, el punto de interés sería aproximadamente esto de aquí. ¿Qué probabilidades está sumando? Está sumando esto de aquí representa, este 0,8 representa las probabilidades de menores iguales que 0,5, perdón, las probabilidades menores iguales que 5, ¿no? Y este representa las probabilidades de menores iguales que 8. Entonces, obviamente, tomamos el 5. La respuesta literal B es el 5. Preguntas, algo que no haya quedado claro. Ya, casi indiscreto no saben tomar, más saben tomar en continuos. Pero por cualquier cosa ahí les dejo, ¿no? Y esto mismo les sirve para la parte de variables aleatorias. Por si a alguien no le han tomado la parte de variables aleatorias, a Bruno le encanta tomar estas cosas. A Charro también me parece. Ah, bueno, más en distribuciones se toma. Ya, eso chicos. Entonces, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, ahora sí,
vamos a salirnos de esta reunión, voy a mandar un nuevo link donde vamos a hacer puras pruebas pasadas de distribuciones. Y ya podemos incluir inclusive esta parte de aquí, ¿no? Ajá. Entonces, salgámonos de esta reunión, ya les mando el nuevo link. ¿Por qué no salimos de la reunión? Porque yo tengo organizadas mis clases y a mí no me gusta que se entreveren, ¿sí? Cuando usted vaya a entrar al canal, usted ve el canal con algunos nombres, ¿ya? Ahorita nos vamos a este canal de repasos breves, donde vamos a hacer puras pruebas pasadas. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Entonces, por eso. Pilas, aquí. Repasos breves. Entonces, salgámonos de este canal.